Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos el proceso de elaboración de la cerveza. Mi nombre es José y comenzamos. Primeramente veremos las materias primas empleadas para la elaboración de la cerveza. Una de ellas es la cebada, que pertenece a la familia de las gramíneas. Es un cultivo antiguo empleado por las antiguas civilizaciones como ser los sumerios, los egipcios, y está formada, como todos los cereales, por tres partes principales: el endospermo, el pericarpio y el embrión. Dentro del endospermo tenemos los azúcares no fermentables, pero durante la germinación se forman enzimas que van a provocar la hidrólisis de estos carbohidratos. El siguiente ingrediente que hablaremos es acerca del lúpulo, que es una planta trepadora originaria de Europa y Asia. Es uno de los ingredientes relativamente nuevos en la elaboración de la cerveza. Comenzó a emplearse en el año 1100 y terminó sustituyendo a una mezcla de hierba empleada para dar sabor a la cerveza y aromatizarla, denominada gruit. Este lúpulo es el encargado de proporcionar el sabor amargo característico de la cerveza, conservar a la misma y estabilizar la espuma. De esta planta, como vemos ahí a continuación, la imagen de la planta, se utiliza la flor femenina, como vemos ahí a continuación la imagen, que la flor femenina seca contiene la lupulina, como vemos ahí, que dentro de estas glándulas de lupulina tenemos tres componentes principales: resinas, polifenoles y aceites esenciales. Dentro de las resinas dentro de las blandas tenemos el alfa y beta ácido, que son los encargados de proporcionar el sabor amargo, y dentro de los aceites esenciales tenemos componentes oxigenados que van a estar contribuyendo al aroma. Este ácido del lúpulo, los ácidos alfa principalmente, tiene un suave efecto antibiótico contra las bacterias gram positivas, y es por ello que tienen esta característica que permiten conservar a la cerveza. La siguiente materia prima empleada para la elaboración de la cerveza que veremos a continuación es el agua, que constituye el 85 al 92% de las cervezas. Todas las cervecerías procuran que las cervezas tengan las mismas características, por lo tanto se trata de emplear el agua que tenga la misma composición. Entre los minerales que encontramos en el agua, que más interesan a los de interés cervecero, son el bicarbonato, el calcio, los sulfatos y los cloruros. En el caso de los bicarbonatos, altas concentraciones contrarresta el proceso del ion calcio, resultando pobre rendimiento de extracción del grano malteado. En el caso de los sulfatos, contribuyen al sabor seco y amargo de la cerveza. En el caso del calcio, va a aumentar la extracción de las maltas y del lúpulo durante la maceración. Otra materia prima a tener en cuenta son los adjuntos cerveceros, que son granos cereales de maíz, arroz, trigo, cebada, entre otros, que se pueden añadir a la malta para aumentar su contenido de almidón y porcentaje de azúcares fermentables. Se añaden en menor o mayor cantidad dependiendo de la calidad de malta y de las características de la cerveza que se desean obtener. Ahora veremos las levaduras, que es una de las materias primas muy importantes en la elaboración de la cerveza, que son organismos unicelulares, como vemos a continuación en la imagen, que son los encargados de transformar los glúcidos en alcohol etílico y dióxido de carbono mediante un proceso de fermentación. En la elaboración de la cerveza se emplean dos tipos de levaduras, que son especies del tipo Saccharomyces, que son la Saccharomyces cerevisiae y la Saccharomyces ovarum, también conocida como Carbenchins. Estas dos tipos de levaduras se distinguen porque la Saccharomyces cerevisiae, se va a situar en la superficie del mosto y va a producir una fermentación rápida a altas temperaturas, obteniéndose un tipo de cerveza conocida como cerveza ale. Mientras que el otro tipo de levaduras, que son las levaduras Saccharomyces ovarum, también conocidas como Carbenchins, van a descender al fondo del tanque y van a fermentar a menores temperaturas
y esta variedad fue descubierta involuntariamente o accidentalmente por los cerveceros del sur de Alemania, que sometían a sus cervezas a una maduración a bajas temperaturas en las cuevas de los Alpes, y con ello se obtenía una cerveza que tenía determinadas características. Esta cerveza se denomina cerveza de fermentación baja o lager. El proceso de elaboración de la cerveza se puede dividir en las siguientes partes o fases principales. Una es la recepción del grano, la preparación de malta o malteado, preparación del mosto, fermentación, maduración, filtración y pasteurización. Primer paso es la recepción del grano. El grano va a llegar a la maltería, donde se realiza un control de calidad en el cual se comprueba el olor, el color, el tamaño del grano, pero también se determina la humedad y el poder germinativo, que es una de las principales características que debe tener la cebada cervecera. Si la cebada cumple con los requisitos mínimos para el malteo, se recibe en la planta y se limpia en varias etapas, eliminando todo aquello que no sea cereal, como tallo, madera, todas aquellas impurezas que estén acompañando el grano, y se almacena en silos, como vemos a continuación en la imagen. La siguiente etapa en la elaboración de la cerveza es la preparación de la malta o malteado, que consiste en una serie de etapas, siendo que la cebada cruda, una vez que ha sido clasificada, limpiada, es transferida a unos tanques donde va a proceder a su remojo. Esto se humedece el grano para que se activen las enzimas, ya que con una hidratación del 30% comienza el proceso de germinación por activación del embrión e inicia la síntesis de ácido glibérico, que es una hormona, que ya veremos después cómo es el proceso. Ahora, en el caso de una vez que se ha comenzado la germinación, la cantidad de oxígeno requerida por el grano va a aumentar, por lo que se debe airear el agua del remojo para oxigenarla, como vemos ahí a continuación. Para evitar que se detenga la germinación, hay dos sistemas de remojo, en el cual uno consiste en un tanque de fondo plano, que es el más empleado, por el cual se permite condiciones más aeróbicas en el agua del remojo, y el otro es el tanque de remojo cilindro cónico, en el cual vemos que se le insufla aire para que esté el agua oxigenada y mejorar las condiciones aeróbicas y permitir que la respiración de los requerimientos del oxígeno por parte del grano sean suministrados. Ahora veremos el proceso de germinación. Los granos van a entrar en una caja de germinación con humedad cercana al 42% y se deben remover para eliminar el dióxido de carbono producido durante la respiración, proporcionar oxígeno a los granos, y también se debe remover para ayudar a igualar las temperaturas, homogeneizar la humedad y evitar que se compacte, ya que cuando se están formando las raicillas se pueden entrelazar entre ellas formando una masa compacta. Entonces esto se debe realizar en un continuo movimiento. Actualmente estos cajones de germinación tienen un falso fondo que permite la circulación forzada de aire, como vemos a continuación en la imagen. Puede ser una caja de germinación con doble fondo giratorio o una caja de germinación rectangular. El embrión va a comenzar a germinar, pero va a necesitar nutrientes para seguir creciendo, y estos nutrientes que necesitan se encuentran en el endospermo, pero los nutrientes son de alto peso molecular e insolubles. Por lo tanto, para que estas sustancias sean aprovechadas, se deben degradar a subproductos que están formados por moléculas más pequeñas. Esto se logra gracias a la segregación de enzimas por parte del embrión, que son las alfa-amilasas, que van a hidrolizar el almidón produciendo dextrina, y la beta-amilasa, que van a llevar a la dextrina maltosa. También van a participar enzimas como la proteasa, que van a hidrolizar proteínas. Y en esta siguiente imagen podemos ver la germinación, que al contacto con agua y oxígeno el embrión va a activar la formación del ácido glibélico, que es una fitohormona, que a su vez va a activar la producción de, como dijimos, de las amilasas, que son la alfa y la beta amilasa, que van a producir los azúcares
necesarios que el almidón, que el embrión va a necesitar para ir alimentándose. Como vemos acá, los diferentes tiempos de germinación, va desarrollándose las raicillas, y acá podemos ver que cuando comienza el proceso de germinación, va a degradarse por acción de las enzimas, el endospermo proporcionando los azúcares necesarios para este proceso. Y a continuación, durante el malteado, la última etapa sería el secado y tostado, que una vez que el grado de germinación alcanzada es el deseado, se interrumpe este proceso de germinación aplicando calor. La malta verde es sometida a un secado y tostado, obteniéndose la malta seca. Durante este proceso se va a formar el aroma y el color tostado debido a las diferentes reacciones de Maillard. Debido al grado de temperatura vamos a tener diferentes tonalidades, como vemos acá en la imagen. Y una vez que se finaliza el proceso de secado tostado, se va a tamizar el producto, se va a desprender las raicillas que se han formado durante la germinación, y se obtiene la malta, que es un producto que tiene forma de grano, como vemos ahí a continuación, de grano seco, de color amarillento, un poco más oscuro, es quebradizo, y la malta tiene cierto sabor dulce, debido a que ya hay un proceso de sacarificación. Y el secado y tostado se va a realizar en tambores de secado, donde únicamente se utilizan combinaciones de variables de circulación de aire y calor bajo un control estricto para no denaturalizar las enzimas, las cuales deben estar activas, y estas son sensibles a la temperatura. Entonces acá tenemos un resumen en el cuadrito, en el cual vemos el malteado, que consiste en adicionar agua en parte del remojo. Va a ser aireado en todas las etapas para que se produzca la germinación, y una vez que se germina se debe detener la germinación mediante un secado tostado. La siguiente etapa en la elaboración de la cerveza sería la preparación del mosto, en el cual primeramente se efectúa una molienda, reduciéndose el tamaño del grano del endospermo a partículas muy pequeñas. Cuando más pequeño sea el tamaño de las partículas, más superficie del mismo se expone a la acción de las enzimas encargadas de transformar el almidón, y será más eficiente la extracción de los azúcares. Esta operación se efectúa en molinos, en los cuales podemos ver a continuación. Pueden ser molinos de tamaños pequeños, en el cual esto se utiliza en la cervecería artesanal, o molinos de mayor tamaño unido al silo, que vemos que está en la salida del silo, ya sería a nivel industrial. A continuación se debe mezclar con agua, que en esta etapa se denomina maceración, que es la principal etapa de la producción del mosto cervecero. Como se mencionó, se mezcla con agua para lograr la hidrólisis del almidón por la parte de las amilasas y también de las proteínas por las proteasas activadas durante la germinación. En esta etapa también suele añadirse otros granos como sustrato, que se le llaman adjuntos, y esta agua se adiciona a diferentes temperaturas en diferentes proporciones, y se deja macerar durante un determinado tiempo, obteniéndose tras de este macerado los azúcares más fermentables. Y el objetivo de este proceso es la preparación de extractos con azúcares fermentables, aminoácidos, vitaminas, a partir de la cebada malteada. Ahora, a continuación, se realiza una filtración del mosto, debido a que en el mosto se encuentran muchas sustancias que son insolubles, y para la separación del mosto, los residuos insolubles, se debe realizar una filtración en cubas filtros, como vemos a continuación. Ahí vemos en la imagen un esquema cómo estarían constituidas estas cubas filtro. Este mosto se recircula hasta que sale claro. En la etapa se separa el mosto del bagazo, que son los residuos o restos sólidos de la maceración. A continuación se efectúa la cocción del mosto, lo cual se realiza en caldera de cocción, como vemos a continuación en la imagen, y en esta etapa se adiciona el lúpulo. Entonces el mosto se va a calentar en las calderas junto con el lúpulo,
y con ello se logra, por un lado, inactivar las enzimas, precipitar proteínas y se va a extraer la sustancia del lúpulo, sobre todo los alfa ácidos que contienen las propiedades antisépticas y que van a estabilizar la espuma de la cerveza. La unidad internacional de amargor, conocida con la sigla IBU, que es la unidad utilizada para medir el amargor justamente de la cerveza. Este amargor es aportado por los ácidos alfa que contiene el lúpulo y que se van a liberar justamente durante esta etapa de cocción. Por lo tanto, los lúpulos que se agregan en esta fase van a dar el amargor. Si se agregan en las fases finales de la ebullición, se va a aportar aroma y sabor, pero no tanto amargor. Y en esta fase actuarán los ácidos beta y el grado de amargor se mide que si un litro de esta bebida contiene 1 miligramo de isoalfa ácido, es una unidad equivalente a un IBU. Siguiente etapa es la fermentación. Este mosto es aireado y se le inocula las levaduras para que se comience el proceso de fermentación. Vemos que estas levaduras van a usar el sustrato, los azúcares, van a transformar en alcohol y van a liberar dióxido de carbono, como vemos a continuación. Esto se realiza en cubas de fermentación. Para la elaboración de la cerveza se emplean dos especies de la levadura del tipo Saccharomyces. Una de las Saccharomyces cerevisiae, que provoca una fermentación de fondo, va a flocular y se va a hundir en el fondo del fermentador y va a actuar a bajas temperaturas, entre los 7 y 13 grados centígrados, y va a ser una fermentación mucho más lenta, y con este tipo de especie de levadura se va a obtener una cerveza ligera, las lager, mientras que si se emplea la Saccharomyces cerevisiae se produce una fermentación alta. En este caso la levadura va a flocula y flota, y al final de la fermentación recién se hunde en el fermentador. Esta fermentación se efectúa a mayores temperaturas y es una fermentación más rápida, y con este tipo de levadura se obtienen cervezas fuertes, conocida también como cerveza ale o de superficie. Y a continuación, una vez finalizada la fermentación, se realiza la etapa de maduración de la cerveza, comenzando primeramente con una clarificación, en el cual la cerveza recién formada, joven, es turbia debido a que se encuentran en ella levaduras y proteínas que están en suspensión. Esto, si se deja reposar, se observa que sedimentan y se va a pasar a depósitos a donde están a menores temperaturas, donde se va a producir una fermentación secundaria y se va a adquirir el sabor y aromas típicos de la cerveza, las levaduras y proteínas que van sedimentando lentamente. Con la cerveza va clarificándose y a continuación se produce la carbonatación en esta etapa de maduración. Esta puede ser natural, ya que cuando la cerveza se ha clarificado se ha transferido a una cuba donde a la temperatura adecuada según el tipo de cerveza va a comenzar el proceso de maduración produciéndose gas carbónico, y esta carbonatación también puede ser artificial, en el cual se va a adicionar el dióxido de carbono hasta alcanzar los niveles de dióxido de carbono deseados en el producto, como vemos a continuación en la imagen. Y finalmente tenemos una etapa de determinado, que es la filtración, pasteurización y envasado, como vemos a continuación en los equipos. Los diferentes tipos de cerveza obtenidos pueden clasificarse, por un lado, por su color, como cervezas rubias, rojas o negras. Las cervezas tipo lager, que son cervezas obtenidas por una fermentación baja, con contenido medio de alcohol y de gran aceptación y consumo, entre las cuales podemos mencionar algunas de ellas, como ser la Viena, de color ámbar brillante a cobrizo, con una espuma pegajosa, que va del blanco al dorado, con estilo Viena. Pueden presentarse limpios, aromas de malta dulce y tostada. Otro tipo es la cerveza Munich Heller, da lugar a cervezas que son limpias, maltosas, de color dorado, con un sabor
a malta y a grano dulce y que tiene un final suave y seco, mientras que el otro tipo de cerveza lager pueden ser las Pilsen, que son claras con mucho lúpulo seco y poco cuerpo, y también tenemos dentro de este grupo de las lager las Bock, que son totalmente malteadas, oscuras, son más dulces. Luego tenemos las cervezas Ale, que son aquellas que son obtenidas por una fermentación alta, como se mencionó, con un alto contenido alcohólico y bastante fuertes, son consumidas preferentemente en Gran Bretaña. Y dentro de este grupo tenemos las Pale Ale de color ámbar o cobre, con sabores diversos que van de dulce hasta muy amargos. Después tenemos la Stouch, que son cervezas oscuras, tostadas, amargas y son muy cremosas, con bastante cuerpo. Después tenemos las Porter, que son cervezas oscuras con un sabor complejo, a malta, tostada. Y luego tenemos las Bitter, que cubren una amplia variedad de sabor, aroma y aspecto. En general tienen un color más pálido que las Porter y su contenido alcohólico es moderado, siendo su característica más definida el amargor y su carácter seco. Muy bien amigos, llegamos al final, eso sería todo, espero que les haya sido útil el video, nos vemos la próxima, no se olviden si les gustó de darme un like, pueden hacer algún comentario y sugerencia, nos vemos la próxima, suerte en los estudios.